Hola, hoy hablaremos de una de las obras más importantes y prestigiosas de uno de los poetas más conocidos en nuestro Perú, que gracias al amor y el sentimiento que transmite, logró llegar al corazón de cada una de las personas que leían sus obras. Un poeta que sigue siendo estudiado generación tras generación, y no solo en nuestro país, sino en diferentes países del mundo. Estamos hablando del gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza y su obra El Tungsteno. Este documental está a cargo de un grupo de estudiantes de la Universidad César Vallejo, el cual lo conforman Huancay Lizana Kenchue, Parrilla Cornejo Jason, Yaxahuacha Yaxahuanga Daniel Alexander, Lazo Zapata María Fernanda, Quirón Carrasco Adrián Alexander, Guerrero Silva Edwin, Navarro Valarezo Jeffer José, Morales Jiménez Cintia Lisbeth, Otero Pintado César Joel, los mismos que pertenecen a las carreras de Administración, Derecho, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Psicología y Enfermería. El documental estuvo bajo la guía del docente Noé Rojas Cardosa. Acompáñame a conocer más a profundidad de esta obra. Como sabemos, El Tungsteno se publicó en 1931, gracias a la experiencia que pasó Vallejo al trabajar en las minas. Ahora veremos la relación que existe entre la publicación del Tungsteno en 1931 y su experiencia en 1910. El tungsteno es un gran compromiso político, la lucha constante del indigenismo que tuvo diversas manifestaciones de lucha contra la oligarquía. El sustrato socialista se utilizó en aquellos años para mejor. En 1910 comenzaron la extracción del mineral y reclutaron empleados indios. Se aprovecharon de dichos empleados y pensaron quitarles sus tierras con baratijas y objetos de valor irrisorio. Ellos, al darse cuenta de la explotación, decidieron huir. El tungsteno es la muestra del abuso y la explotación que les dieron a los indios por parte del imperialismo norteamericano y las clases que dominan en el Perú. Se aprovecharon de ellos ya que sabían que los indios no conocían el valor del dinero realmente. Se logró apreciar mucha crueldad por parte de los administradores y contratistas de la mina. Debido a todo lo ocurrido es donde se demuestra toda la ideología y política de la novela El Tungsteno, ya que Vallejo, al trabajar en el área administrativa en las minas, vio cómo explotaban a los indígenas. La obra se centra en 1910, cuando la empresa norteamericana Mining Society se adueña de las minas de tungsteno localizadas en Quivilca, y todo esto por el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Así es como comienza el reclutamiento de peones y empleados para agilizar la extracción del mineral. Después, el argumento de esta obra se centra en los hermanos Marino, José Marino y Mateo Marino. Ellos poseían una exclusividad con dicha empresa. Ambiciosos y desalmados, comienzan a arrebatarle las tierras a los indios soras, dándoles cosas sin nada de valor a cambio. Por otro lado, hay una escena que nos muestra cómo José Marino, en una reunión de su bazar con el grupo dominante de la mina y los dueños de la mina, Mr. Tyke y Mr. Weiss, decide ofrecer a su querida la Graciela al comisario Baldassari, como un intercambio de favores. Pero hay una gran borrachera y todos terminan abusando sexualmente de ella hasta matarla. No se hizo justicia por su muerte. Luego nos muestran cómo los indios Isidoro Yepes y Braulio Conchucos son capturados en una huida. Ellos son trasladados al Colca, pero en el trayecto Braulio muere debido al constante maltrato. Servando Huanca, al presenciar esto, inicia una protesta y logra un levantamiento del pueblo, que termina siendo reprimido, dejando muertos y muchos heridos. Y para terminar, el relato se centra en las discusiones y reflexiones que tuvieron Servando Huanca, el apuntador y Leonidas Benítez, donde el primero les habla de un movimiento revolucionario mundial,
donde todos estos explotadores serán derrotados y los obreros e indios serán liberados. Todos aceptan ponerse al servicio de los oprimidos, por lo que se acerca una futura rebelión en contra de esos maltratadores. Es así como termina esta novela. Temas que se abordan en la obra del Tuxteno. Bueno, los temas que se abordan en esta obra están relacionados con la experiencia del gran poeta César Vallejo, ya que en la actualidad también, o mejor dicho en el Perú, también pasan estos casos. De manera que iré mencionando los temas punto a punto. El primer tema que encontramos en la obra es la lucha de clases. Está relacionada por una visión lascasiana. Y se preguntarán, ¿qué significa lascasiana, verdad? Bueno, tiene que ver con una posición ya sea política o ya sea laboral. En este caso de la obra tenemos a los hermanos marinos, que lo único que les gusta es la plata, el dinero y nada más. El otro punto que tenemos en la obra es, la explotación laboral y el maltrato hacia los indígenas. Ya que en el Perú también hay muchos casos de explotación laboral e injusticia social. El siguiente punto es una protesta social o una denuncia por parte de Vallejo hacia la sociedad y también al cargo del poder de los gobernantes. Además de esto también denuncia las condiciones inhumanas en el trabajo en las minas. Se refiere a Quiriguá. Bueno, el último punto y el más importante para mí trata sobre una violación por parte de Graciela. También denuncia esto César Vallejo en la obra. Contexto del autor y la obra. César Vallejo nos muestra en esta obra las nuevas y terribles condiciones de vida que se proceden en cierta región de nuestra serranía como consecuencia de la deterioración de un centro minero llamado Querubilca, explotado por impertuables y despiadados capitalistas extranjeros que desfilan en sus duras y violentas escenas a la par que el exterminio de los primitivos indios y la exportación del nuevo proletario minero. La viscosidad y complicidad de las autoridades nativas y la bestialidad de los enganchadores criollos bien remunerados de patrones foráneos. El sujeto es una novela de denuncia social y literatura. Aquí Vallejo en esta novela nos trae un panorama distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y al mismo tiempo es el tipo de corrupción, maltrato y abuso por parte de las autoridades que tratan de hacerse cumplir las leyes a favor de cada uno de ellos. También nos ilustra un ambiente lejos de la civilización donde los más proletarios no pueden defenderse, haciéndose notar su interés con fines de prejuicio marxista por parte del autor, quien era influenciado por pensamientos comunistas de la justicia de la época. Esta novela tiene una finalidad simbólica de revolución, lucha y justicia que describen ideales y compromiso del autor, quien de voz de reclamo a los campesinos y proletarios quienes eran marginados. El mensaje que nos quiere enseñar Vallejo con esta novela es que expresa un mensaje honesto con los demás. Es un valor perdido hoy para una generación de estadounidenses, donde el bienestar y la felicidad son primordiales, sin importar cómo nuestras acciones afectan a los demás. Nos muestra que no debemos abusar del poder que tenemos, porque todos somos iguales en derechos. Es una novela muy interesante porque nos hace pensar y finalmente nos muestra cómo luchar contra la injusticia. Análisis de la solución que hace César Vallejo a través del personaje Servando Huanca. Servando Huanca es un guerrero muy inteligente de 30 años. Se convirtió en líder, encabezando una revuelta contra la injusticia que sufrían los indios analfabetos, descritos por el autor César Vallejo como de apariencia india, pura con pómulos salientes, color bronce, ojos hundidos y claros, pero liso de longitud media y expresión serena, casi mudo en el rostro. El personaje muestra su valentía frente a la explotación humana. Diría que el personaje Servando Huanca, según lo investigado, es una persona valiente, aventurera, fuerte y resolutiva, además de líder porque lo motivó a alentar a las protestas contra los abusos que ocurren en las minas de los poderosos. Tuvo que enfrentarse al gobierno para combatir la injusticia que sufrían los indios analfabetos, razón por la cual el mencionado hombre luchó para que los pobres fueran libres y no sujetos a la
opresión y el maltrato y la humillación de los ricos. Mi nombre es Jeffer Navarro y vamos a hablar sobre las minas antiguas y las minas actuales, en donde las minas antiguas eran centros de trabajo furtivo, los cuales eran llevados los esclavos o las personas de la clase baja o personas andinas para realizar el trabajo furtivo y llenar el bolsillo de algunos hacendados quienes abusaban de este poder, donde los mineros de la actualidad son personas las cuales son dedicadas a su trabajo y realizan esta actividad siempre con el cuidado de algunos supervisores para velar por la protección de su misma vida y llevándose unas buenas remuneraciones, en donde la obra del Tuxteno de César Vallejo nos ayuda a reflexionar sobre la vida que tenían los mismos obreros o mineros de aquellas épocas y cuál es la diferencia que existe entre los mineros antiguos y los mineros actuales, donde Vallejo en su obra y su forma de Vallejo pensante nos hace reflexionar acerca de la vida que tenían los mineros en la antigüedad con respecto a la vida que llevan los mineros en estos tiempos, donde podemos visualizar los mineros en la actualidad son tratados de una manera diferente, tratados de mejor manera, tratados en sentido de que se les da implementos de seguridad para salvaguardar su propia vida y que estén bajo alguna protección, en donde los mineros en la antigüedad eran tratados de una manera diferente, trabajaban hasta sin ropa y a veces se les dejaba morir de hambre con el fin de que aprendan que los que mandaban eran los grandes jefes y ellos simplemente eran trabajadores. Trabajos de investigación el Tuxteno. A continuación les presentaremos trabajos de investigación encontrados acerca del Tuxteno. El primero es titulado Científica Investigación Valdizana, cuyo autor o desarrollador fue Dirección de Investigación Universitaria, Universidad Nacional Emilio Valdizano. Además que fue publicada en el año 2021 en el país de Perú, donde tenemos que el autor se planteó como objetivos los siguientes: demostrar que en la novela El Tuxteno de César Vallejo el tópico de la violencia no solo se puede analizar a nivel de contenido, sino a nivel estético. De la misma manera, su marco teórico se basó o apoyó con los aportes de algunos autores como los siguientes: Ubillus en el año 2017, Álvarez en 1998, Benjamín 2001 y Dorfán en 1970. Para finalizar, tenemos que el autor concluye con las siguientes conclusiones. La obra del Tuxteno dice que la violencia es representada como recursos estéticos que no deben ser ignorados. Además que las formas artísticas no presentan una violencia como un acto gratuito que produce más violencia, sino como una construcción estética que rechaza el sistema. Lo monstruoso sería aquello que se enfrenta a las leyes de la normalidad. Tiene un contundente carácter subversivo al resolver o invertir las categorías conceptuales o subvertir los represivos esquemas culturales de categorización. El segundo trabajo de investigación está titulado Conflicto minero y subalternidad en el Tuxteno de César Vallejo, el cual autor fue Julio Xavier Aldana Hidalgo en el año 2015 y fue sustentada en la Facultad de Pontificia Universidad Católica del Perú, donde por consiguiente tenemos que el autor se plantea como propósito lo siguiente: de analizar y demostrar que en la novela El Tuxteno de César Vallejo, considerada como la máxima expresión del indigenismo, representa la identidad subalterna en el interior de un conflicto minero, en donde sostiene que los mecanismos representativos de la identidad subalterna se fundamenta en trazos de relaciones completas, de poder diferente índole político, económico y etc. Y por último tenemos que el autor se plantea como conclusiones lo siguiente: las relaciones de poder dadas en la obra, dando dos maneras de subalternidad, una donde queda no visible por el discurso dominante y la segunda en la que se actúa como potencia contra hegemónica. Así concluye también que el subalterno es no visible al ser presentado
en función a los principios burocráticos empresariales, entre los cuales hallamos la racionalización para generar ganancias.